Muy buenos días a todos. La idea de la reunión de esta semana es que sea de esta forma, asincrónica, compartiéndoles un video, aprovechando todo lo que fuimos aprendiendo el año pasado de la pandemia. El gran propósito de este video es justamente ver y definir un plan de acción con respecto a lo que estuvimos trabajando todos juntos relacionado al sentido de pertenencia en el RAC infantil. Entonces, puntualmente la idea va a ser poder, a partir de la construcción que hicieron ustedes de las diferentes acciones, clasificar este tipo de acciones. Después, algo que es concreto y depende 100% de ustedes, que va a ser elegir esas acciones y poderlas escribir al lado de nuestros objetivos, la herramienta fundamental que vamos a ir construyendo también juntos para ir armando nuestro sistema de entrenamiento y quizás sí poder definir un calendario responsable, que sea algo súper concreto. Y después, obviamente, si tenemos todo esto hecho y cuando volvamos a la cancha, vamos a tener una instancia para poder ejecutar y sobre todo para poder evaluar y valorar. Entonces, una de las cosas que hicimos con Pablo primero fue clasificar el tipo de acciones. ¿Se acuerdan en la reunión que hicimos por salas? Ustedes definieron un montón de acciones, las copiamos, armamos una gran lista y las agrupamos en 4 grandes temas a partir de lo que ustedes entienden que son las acciones que pueden desarrollar el sentido de pertenencia en el rugby infantil en el Club Ciudad. Acciones relacionadas al plantel superior, acciones que se relacionan con los padres, acciones que se relacionan con el entrenamiento, el día a día, y acciones que se relacionan con la vida del club. ¿Sí? Sin ninguna duda que a partir que ordenemos esto, seguramente van a surgir un montón de otras acciones. Estaría bueno poderlas ir anotando para cuando generemos un espacio la semana que viene, sumarlas a esta gran grilla de acciones donde después uno pueda directamente ir a elegir. Lejos de leer todas las acciones, fueron volcando ustedes todas acciones relacionadas al plantel superior. Lo que sí me parecía importante es después tratar de poner un responsable y fecha de si de repente nosotros queremos que se quede un ballboy, un waterboy en lo que es la primera, bueno, ¿quién va a ser el encargado de rugby infantil o del plantel superior de hacer esa coordinación? ¿En qué momento va a ir? ¿Sí? Las acciones relacionadas a los padres, ¿sí? También hubo algunas que fui sacando de otra información que fueron compartiendo. Agrego estos cómo, porque me parece que ahí está la gran clave de entrar, de entrenar en verdad más a los padres, entrar más a los padres que a los chicos. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se entra un padre? ¿Sí? Acercándose al entrenamiento, una charla previa al año, que sé que la han hecho, bueno, ver cómo eso, creo que es para seguir abriendo el juego y sí invitar a todos de vuelta, al que le haya sentido que le entró a los padres, al igual que a los chicos, bueno, escriban en una hojita cómo, ¿sí? Así después lo sumamos a esta presentación y nos va a quedar como una herramienta con las diferentes acciones. Con acciones relacionadas al entrenamiento, creo que hay un montón, lo ideal también de vuelta es empezar a ver qué representa más a mi grupo o qué es lo que me gustaría trabajarlo para después llevarlo a una planificación. ¿Sí? Con respecto al entrenamiento, creo que ahí está la mayor cantidad de acciones que se pueden hacer. Y si lo conectamos con la cultura, la construcción de la cultura, que es predicar con el ejemplo, que se da a partir de las conductas y los comportamientos que tienen los líderes y los referentes como ustedes frente a los chicos, sin ninguna duda que todas estas cuestiones construyen el sentido de pertenencia. Anoté ahí un punto bullying amarilla porque me parece que es un punto súper importante para que en algún momento más adelante lo charlemos, porque sin ninguna duda son 2 cuestiones que atentan contra el sentido de pertenencia, sobre todo con los, digamos, los infantiles mayores. Y sí acá pongo los responsables, el 90% de los entrenadores y el 10% de los coordinadores, porque sin ninguna duda que esto depende de nuestro día a día. Esto está dentro del entrenamiento, se transmite y se comunica en un ejercicio, en la llegada de entrenamiento, al final de un entrenamiento, durante un partido. Por eso me parece que somos 90% responsables los entrenadores en el buen sentido. Pues si yo soy responsable, tengo posibilidad de trabajarlo y modificarlo. Si no depende de mí y quizás ya estoy enojado, no me gusta, pero no puedo hacer nada. Sepamos que todas estas cuestiones relacionadas al entrenamiento dependen de ustedes y hoy sin ninguna duda, y sigo repitiendo, ustedes son los que construyen la cultura del rugby infantil de Ciudad. Otro punto importante era justamente el plan de acción, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto está buenísimo, es una presentación muy linda, un video que quizás puede llegar a ser original o medio aburrido de Ale, pero lo que es importante de todas las acciones que pusimos, las tenemos que poner por escrito. Los objetivos que se ponen por escrito se cumplen mucho más de los que uno dice, ¿sí? Entonces los invitamos
a tomar otra herramienta que tenemos que seguir afianzando, que tiene que ver con esta hojita de los objetivos de cada división, ¿sí? Y en estos objetivos de pertenencia, que esto ya lo habíamos propuesto en el 2020, en marzo del 2020, a definir por los entrenadores. Lo que deberíamos hacer ahora, que quizás no hay rugby, tenemos un segundito más, es de toda esa lista de acciones que aparecieron, ver qué podemos poner acá. Y no son 60 cosas, ¿sí? Son una, dos o tres que sabemos que podemos llegar a cumplir y poder trabajar cuando volvamos a las canchas. Claramente que después vamos a ir trabajando un montón sobre todos los objetivos técnicos, pero hoy el tema a charlar es justamente cómo construimos el sentido de pertenencia en el rugby infantil de ciudad, y si nosotros empezamos a ponerlo a la par de los objetivos técnicos, inclusive yo creo que estaría por arriba o como base, seguramente vamos a poder ser mucho más conscientes de las cosas que hacemos hoy. Después de esto, claramente tenemos que definir un calendario responsable para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer concretamente? ¿Algún sábado, en algún momento del entrenamiento dentro de nuestra planificación vamos a hablar de, o vamos a hacer, o qué día vamos a invitar a? Antes de que se corte todo esto, con Pablo habíamos dicho, por ejemplo, con un ejemplo bien concreto de una acción relacionada al plantel superior para construir sentido de pertenencia en el rugby infantil del Club Ciudad, era esto. Es decir, bueno, una de las acciones era que los jugadores infantiles entrenen con los jugadores del plantel superior. Y simplemente fue cruzar. Si los sábados nosotros, plantel superior, estaban terminando 11:30 y rugby infantil muchas veces terminaban a las 12, bueno, a partir de esa acción que ustedes definieron, que pudimos poner por escrito, lo que uno le iba a proponer es decir, ok, el sábado 22 de mayo, la M12, cuando sea 11:30, que la última media hora se venga a hacer juego con el plantel superior. El 29 el M13, el 5 de junio el M14, y de esta forma, a partir de lo que ustedes propusieron, se plantea como un objetivo, se define la fecha, yo me iba a encargar de hacer la logística con Pablo, y la idea era que se haga. La idea de la forma de trabajo es justamente esto, cosas bien concretas, bien simples, para seguir construyendo. Creo que tenemos un buen momento ahora para recalcular y sobre todo para afinar el lápiz con estas cuestiones, ¿sí? Y el segundo tema de la reunión de hoy era justamente seguir construyendo y trabajando nuestro sistema de entrenamiento, la propuesta de entrenamiento que estamos haciendo desde el 2019, que esto no es algo que uno va a poner la presentación y se hace. Se tiene que ir construyendo, charlando, mostrando, convenciendo, ¿sí? De arrancar siempre por un diagnóstico, o me parece que lo más artesanal es también detectar problemas concretos de cada división, ¿sí? Si nos falta un entrenador, si nos faltan jugadores, si hay un chico problemático y demás, y sobre eso plantear los objetivos técnicos y de pertenencia, vuelvo a insistir, esto es también bien artesanal de ciudad. ¿Sí? Quizás antes yo hablaba solo de objetivos técnicos, pero claramente que esos objetivos de pertenencia están a la par, o como dije antes, son la base. Para luego plantear las estructuras de entrenamiento, las estructuras de cómo vamos a llevar a cabo esos entrenamientos, siempre trabajar mucho sobre las actividades y los factores claves en lo técnico, pero el punto que nos junta hoy, ¿sí? Y es concreto y es el primer pasito, es empezar a charlar de cómo vamos a evaluar y valorar nuestro rol como entrenadores. Antes de eso, le agregué a nuestro sistema, ¿sí? En el centro, la comunicación, el sentido de pertenencia del trabajo en equipo nuestro. Sin ninguna duda que tenemos que seguir mejorando nuestra comunicación, de los coordinadores a los entrenadores a coordinadores, capitanía a coordinadores, coordinadores de células, entre todos, porque creo que ahí está el gran secreto de podernos escuchar y charlar. ¿Sí? Y ni hablar del sentido de pertenencia del trabajo en equipo, no solo con los jugadores, sino nosotros también como grupo de entrenadores. Pero bueno, retomando todo lo que es nuestro sistema de entrenamiento, que lo vamos a ir trabajando, fíjense que acá hablamos de objetivos hace un ratito, esto lo propuso Pablo a principio de año, tengo entendido que algunos no han hecho una devolución escrita, que es fundamental, y sobre esto estamos tratando de trabajar mucho más con Pablo, pero hoy este punto sí es fundamental, que es la evaluación y la valoración. Me parece que es un buen momento de presentarlo porque si ya empezamos a hablar de objetivos y empezamos a hablar de estructura de entrenamiento y de actividades, uno va a poder valorar estas cuestiones, ¿sí? Que escapan a decir si un entrenador es bueno o malo, o si un coach es bueno o malo, o si un coordinador es bueno o malo. Cuando uno tiene bien claro qué valorar, ¿sí? Valorar sobre los objetivos, sobre las estructuras de entrenamiento y sobre los factores claves, seguramente la cuestión va a ser mucho más rica. Entonces, metiéndonos en este tema de evaluación y valoración, yo quiero hacer una aclaración, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación, no estamos hablando de la evaluación que nos hacían nosotros en el colegio, ¿sí? Que era una nota, si soy bueno o mal entrenador, si hago bien o malas cosas.
¿sí? Eso tiene que ver con el tema de acreditar conocimientos, que también es bueno, no es malo, no está malo. De hecho, en las capacitaciones de la UAR, una de las grandes diferencias es que uno va a tener que acreditar conocimiento. Quizás antes en la URA uno iba y hacía el curso y con eso alcanzaba. En estas capacitaciones de la UAR, uno va a tener que demostrar ese conocimiento en cancha, con diferentes desempeños y desafíos, que me parece bien, pero no es lo que vamos a buscar nosotros. Nosotros con Pablo y con algunas personas que van a estar ayudándonos, lo que vamos a buscar es valorar los procesos de uno como entrenador, ¿sí? de Alejandro como entrenador y de Alejandro con mi división. Son como esas dos grandes columnas. ¿Sí? Y hablo de valorar porque justamente nosotros no vamos a decir si está bien o está mal, sino que vamos a ir construyendo, tratando de construir un ideal sabiendo dónde estamos parados. Y puntualmente vamos a utilizar dos herramientas. Una que va a apuntar más a lo personal como entrenador, que son rúbricas de entrenadores. Rúbricas que en la próxima reunión de coaching vamos a compartir con Pablo, que les va a permitir a todos los entrenadores de rugby infantil de ciudad saber qué es lo que espera el rugby de ciudad como entrenadores, tener ese ideal. ¿Sí? Además de tenerlo bien claro, ese ideal, poder en algún momento, aquellos que quieran, sentarnos juntos y poder ver dónde están. Si mi ideal en las capacitaciones es, o el club espera de los entrenadores de rugby infantil que participen de las reuniones de coaching del club, además de poder participar en una capacitación de URO o UAR, ese es el ideal. Bueno, después hay un gradiente donde iremos parándonos, pero es súper importante que todos los entrenadores del rugby infantil de ciudad tengan bien claro qué es lo que se espera de ellos. Y después otra herramienta que vamos a utilizar bien concreta va a ser las observaciones con el grupo. Esto va a ser una grilla de observación donde seguramente Pablo, Ale o alguien más observe un entrenamiento y complete tips con respecto al material, la comunicación, si se usó, si los chicos estuvieron en movimiento, diferentes cuestiones que también se las vamos a compartir en la próxima reunión de coaching, porque justamente la idea no es que uno se sienta evaluado si está haciendo bien o mal las cosas, sino que es compartir esto para ya empezar a repensar qué cuestiones estaba haciendo, qué es lo que espera el club de mí y qué es lo que podemos mejorar todos juntos. ¿Sí? Para eso, las próximas actividades seguramente van a ser la semana del 31 de mayo. Lo que necesitaríamos es, ustedes como entrenadores, júntense, poder definir y poner por escrito los objetivos de sentido de pertenencia en esas planillas de objetivos. Como un primer paso, ¿sí? hagamos el ejercicio de trabajar con esa planilla de objetivos, ¿sí? porque después seguramente la podemos rever, construir, borrar, aclarar, pero tiene que ser una herramienta que ustedes se tienen que apropiar, no tiene que ser algo que baje Pablo o que pase Ale, ¿sí? tiene que ser algo que en cada división uno pueda definir en lo técnico, en el sentido de pertenencia, y que sea una herramienta súper útil. Y agrego, iniciar, continuar o consolidar. Cuando ustedes pongan una acción, ¿sí? piensen en ese sentido. Voy a hacer esto porque realmente voy a iniciar a los chicos en tal tema. ¿sí? O capaz que ya venimos haciendo algo, entonces voy a continuar con los entrenamientos de jugador del plantel superior porque ya venían. O voy a consolidar algo, ¿sí? No sé, en aguiluchos, que capaz que ya están entrando con la remera, bueno, voy a consolidar el sentido de pertenencia a partir de usar las remeras del club. Y es súper válido, ¿sí? Pero si todos hacemos eso en no más de 2 semanas, vamos a tener todo un eje transversal a todo lo que es rugby infantil, de lo que es nuestro sentido de pertenencia. Y eso, escrito, es lo que nos va a permitir a nosotros club, evaluar y valorar a ver qué podemos sumar y corregir. Si no, es muy difícil. Y con respecto al coaching, la idea es hacer esta semana entrante, la del 31 de mayo, una reunión para meternos un poquito más en todo lo que es evaluación y valoración del rol de los entrenadores del rugby infantil del Club Ciudad. ¿Sí? Más que nada compartiendo las herramientas que vamos a utilizar, más que nada compartiendo cuál es el ideal al que estaría bueno llegar, y sobre todo si surgen cuestiones de me parece que nos parece que estaría bueno que nos valoren sobre esto o aquello, bueno, construir esta rúbrica todos juntos. ¿Sí? Les agradezco muchísimo, ojalá que haya sido ameno el video, nos estamos viendo a la brevedad, ojalá.